Santiago capítulo 1, versos 26 y 27. Carta Universal de Santiago Apóstol, capítulo 1, los versos 26 y 27. Los hermanos lo van a leer a la 1, a las 2 y a las 3. Te damos gracias, Señor Jesús, en este momento, por estar delante de tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta porción de tu pan que tú nos has regalado en este momento. Pedimos, Señor Jesús, que tú nos seas propicio, que la unción fresca de tu Santo Espíritu y esta palabra quede grabada en nuestros corazones para vida eterna. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Siéntese, hermano, tenga la bondad. Y gracias al Señor Jesús por los hermanos que han venido para honrar ese nombre que es sobre todo nombre. No olvide que por poco que usted aprenda en el culto, aprende más que quedándose en la casa. Eso sí se lo aseguro. Bueno, necesito que algunos hermanos me refresquen la memoria. ¿Usted sabe qué estamos tratando? ¿Qué estamos estudiando? Bueno, es que hablan muy pasito, es que yo estoy sordo. Estamos examinando o analizando algunas creencias. Bueno, ¿cuál estamos mirando? Los hermanos, no sé, es que les da miedo. Les da miedo hablar porque por ahí medios escuchan romana. ¿Ah? Bien, estamos hablando acerca de la religión romana, o sea, pagana, ¿sí? Eso estamos analizando. Y recuerde que, aunque la mayoría de nosotros nacimos en la religión romana, sin embargo, no sabemos todo lo que la Iglesia romana enseña. Algunos saben algo y otros saben muy poco. Eso de los que nacimos en la religión romana. ¿Qué diremos de los que nacieron ya en la iglesia? Porque para algunos posiblemente eso no venga al caso. Estudiar eso no viene al caso para algunos, pero creo que hay hermanos que sí desean saber algunas cosas al respecto. ¿Cuántas veces se encuentra la palabra religión en el Nuevo Testamento? 5 veces. Oiga, 5 veces. 2 en los Hechos y aquí en la porción leída encontramos 3. O sea, son 5 veces. Ahora, ¿de dónde viene la palabra religión? De una palabra latina que significa religar.
O sea, volver a ligar al hombre con Dios, porque todas las religiones reconocen que el hombre, por causa de su pecado, se ha desligado de Dios. Así que la intención de cada religión es volver a ligar al hombre con Dios. Bueno, ¿en qué año? Oiga, ¿en qué año podemos ubicar el nacimiento de la iglesia romana? Uno solo, no sin grupo. En el año 312. ¿Con quién? Muy bien, vea. Mencione algunas de las enseñanzas de la iglesia romana. La oración a los santos, ¿qué más? La adoración y veneración de imágenes. Oiga, con la conversión o la supuesta conversión del emperador, oiga, escuche bien, con la supuesta conversión del emperador, ¿cuáles fueron los resultados positivos para la iglesia? Los positivos, ¿cuáles fueron? A ver, la persecución terminó. A ver, otro. Devuelve el cassette. ¿Ah? Las iglesias fueron restauradas. Los templos fueron consagrados como iglesias y el clero concedió algunos privilegios a los ministros y el día domingo fue proclamado como día de reposo. Recuerde que se dijo que esa fue la peor calamidad que le haya acontecido a la iglesia del Señor. Fue la peor calamidad. ¿Qué es lo único que une al hombre con Dios? Recuerde que ahora 8 días lo mencionamos. Recuerde que la religión busca unir al hombre con Dios, pero de una manera equivocada, afectando solamente el cuero cabelludo, no la parte interna de la persona. Pero lo único que puede unir al hombre con Dios es el nuevo nacimiento. Porque en el nuevo nacimiento el hombre se hace participante de la naturaleza divina. Terminamos ahora 8 días diciendo que la iglesia romana enseña que como Jesucristo es Dios, entonces Dios, a ver qué dijimos, Dios nació, que como Jesucristo es Dios, Dios murió. Esos son deducciones, que la Biblia sí enseña claramente que Jesucristo es Dios en toda la extensión de la palabra, pero la Biblia no dice que Dios nació. Tampoco dice que Dios
murió. Y recuerde el consejo apostólico según Pedro, ¿cuál es? Le leo el texto. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio. Gloria al Señor. Miremos otra de las enseñanzas de la iglesia romana, y es que María fue concebida sin mancha y sin pecado. Eso enseña la iglesia romana, que María no tenía el pecado original. Nació sin ese problemita. Pero el Salmo, oiga, el Salmo 51, verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso no quiere decir que la unión legítima entre una pareja legalmente casados sea mala. No. Lo que quiere decir, o está hablando de la naturaleza pecaminosa con que todos nacemos. Así que María no fue una excepción de la regla. También nació con ese mismo problema. Y todo el que nace con ese problema del pecado necesita un Salvador. Oiga, necesita un Salvador. Así que María misma reconoció que ella no había nacido sin pecado, que tenía el mismo problema de los demás, porque reconoció que ella necesitaba de un Salvador. Mire lo que dice Lucas 1:47. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si habla de Dios como su Salvador, era porque reconocía que era pecadora y necesitaba de un Salvador. Porque todos necesitamos de un Salvador. Pero uno cuando está ciego no sabe lo que hace ni lo que dice. Vea, la iglesia romana enseña que María puede interceder por nosotros para que seamos salvos, porque ella está en el cielo, porque ella ya disfruta de la salvación. Eso lo creen ellos, ¿sí o no? Con todo el corazón y con todo el alma. Lo creen. Pero cuando están en la procesión, creen otra cosa. Usted no los ha oído cuando van en la procesión. Hay una oración que ellos siempre por toda la calle están repitiendo. A ver, ¿no la ha escuchado? Es correcto. Dios te salve María. Están pidiendo que Dios salve a María, pero no se han dado cuenta que ellos dicen, no es que María es la que intercede por nosotros porque ya está en el cielo, ya disfruta de la salvación y ahora están, Dios te salve María. O sea, no saben lo que dicen, no entienden realmente lo que dicen que ellos creen. Bendito sea su nombre. La iglesia romana enseña que María fue virgen
antes del parto, en el parto y después del parto. Que José era su esposo de nombre, solo como protector, pero que José nunca conoció a María. Eso lo alegan todos, que nunca conoció a María, que su esposo era solamente de nombre como un protector. Pero miremos lo que dice la Biblia. San Mateo 1, verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Note bien lo que el texto dice, que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y cuando en un hogar hay solamente un hijo, ¿cómo se le dice? Unigénito. Y cuando hay más de uno, ¿cómo se le dice el primero? Primogénito. Así que se dice que José, dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, fue porque tuvo más hijos, ¿sí o no? ¿Hijos de quién? De José. Hijos de José. Entonces, mire bien, hermano, que son cosas que la iglesia romana enseña, sus seguidores le creen porque realmente no han estudiado esta gloriosa palabra. Recuerde que hubo un tiempo cuando la Biblia era prohibido leerla. Ninguno la podía leer porque se volvía loco. Algunos se arriesgaban a salir del manicomio y leían la Biblia, pero no se enloquecían. Antes se dan cuenta de la gran realidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pretenden decir cuando dicen que José nunca conoció a María? Que María no tuvo más hijos. Ellos pretenden enseñar que el matrimonio no es tan bueno. Pero usted no ha oído la última noticia del pontífice. ¿Sí? Yo creo que muchos la han oído. Bueno, pero la Biblia dice honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. El matrimonio es una honra para todos. Y así lo está reconociendo ya el pontífice. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la iglesia enseña que María, después de su muerte, resucitó y ascendió corporalmente al cielo. O sea que allí en el cielo hay dos. Está la mamá y el hijo. ¿Sí? Eso es lo que la iglesia enseña. Pero la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que el único que se levantó de la tumba para nunca más morir fue el Señor Jesús. Que el único que fue glorificado
y está en el cielo con un cuerpo de gloria. Vean, nunca diga que en el cielo está Jesús con un cuerpo de carne y sangre, porque eso no es verdad. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. El cuerpo que Cristo tiene, que es nuestra garantía, no es de carne ni de sangre, es un cuerpo de gloria. Aleluya, a su nombre. Así que el único que ha sido glorificado hasta ahora se llama Jesucristo el Señor. Nadie más. En el cielo solamente está Él. Allí no hay ningún santo con Él. Allí no está Pedro, no está Juan, no está Jacobo. Ellos ¿saben dónde están? En la tumba. También muerticos. Y allí estarán hasta que se cumpla el número de los redimidos y el Señor venga por su iglesia. Una alabanza para el Señor. A su nombre. La iglesia romana enseña que la iglesia está fundada ¿sobre quién? Sobre Pedro. Eso posiblemente usted lo creyó en un tiempo, que la iglesia estaba fundada sobre Pedro y que la iglesia universal son ellos. Pero ellos no son la iglesia universal. La iglesia universal somos nosotros. Oiga, nosotros somos la iglesia universal. Y si usted quiere saber algo más, estudie la palabra católico en un diccionario de esos que usted puede confiar en ellos. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? A ver, ¿quiénes? Estoy hablando de la iglesia verdadera. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Todos los arrepentidos y convertidos y bautizados en su nombre. Oye, ellos forman parte de la iglesia. Y usted sabe dónde nació la iglesia, ¿sí o no? ¿Dónde nació? En Pentecostés. Pero si nos trasladamos mucho más allá, milenios y milenios, la iglesia nació en la mente de Dios. En Pentecostés comenzó la iglesia ¿con cuántos? 120. Oiga, 120. Con el sermón de Pedro, ¿cuántos se bautizaron? ¿Ah? No diga 3,000. Eso. ¿Cómo? 3,000. Eso dice el texto, ¿sí o no? Como 3,000. Esos como 3,000 son añadidos ¿a cuántos? A los 120 que eran la verdadera iglesia. Eso es como ilógico. Porque lo lógico sería que los 120 se añadieran a los como 3,000. Pero es ahora que como esos 3,000 se añaden a los 120. Queda una iglesia de 3,120. Con el segundo sermón de Pedro en el pórtico de Salomón, ¿cuántos se convirtieron? Como 5,000. Sin contar las damas. Las damas nos van a enojar por eso, yo no. Sin contar las damas.
y siempre las damas son más. Vea, yo estaba en Landazuri de Santander y en Puerto Berrío había una iglesia bonita. ¿Sabe cuántos miembros tiene la iglesia en Puerto Berrío en esa época? Hace como 40 años. Tenía 100. Oiga, 100. Y 99 eran damas. El único hombre era el pastor. Las demás eran damas, para que usted se dé cuenta. Donde hay 300 miembros, hay 200 damas. Eso no falla. Entonces, si se convirtieron como 5,000 varones, ¿cuántos serían? Lo menos 15,000. ¿Sí o no? Entonces, esa es la iglesia verdadera que nació en Pentecostés. Y no olvide una cosa, que era la iglesia judío-cristiana. Hasta el capítulo 10 de los Hechos, que el mensaje llegó a los gentiles. Todos los convertidos hacia acá eran hebreos, todos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la iglesia romana enseña que ellos son la verdadera iglesia y que está sobre Pedro. De pronto sí, ¿no? De pronto sí, porque están muy mal ubicados. Teniendo como fundamento un hombre, de razón están como están, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, mire cómo interpretan este texto. San Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces el verso 18 dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre esta roca. La palabra Pedro en griego es Petros. Oiga, la palabra Pedro en griego es Petros. Petros, o sea, un pedacito de peña, una roca pequeñita. Y la palabra, oiga, la palabra Petra significa roca grande. Entonces, note bien, el Señor le dice a Pedro, tú eres Petro, eres un pedacito de roca, y sobre esta roca grande que has confesado, edificaré mi iglesia. Porque ¿qué fue lo que Pedro confesó? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira, hermano, si usted lee antes, decir, lee el entorno o el contexto, usted no encuentra la palabra iglesia hasta esa confesión. No la encuentra. Solo cuando Pedro, por revelación del cielo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Eres Pedro, una cascajito de la roca, y sobre esa Petra grande, enorme, que has confesado, voy a edificar mi iglesia. Así que la iglesia no está construida sobre un hombre.
La iglesia está construida sobre la roca inconmovible de los siglos. Aleluya. Sea bendito su nombre. Y mira, hermano, que eso lo entendió Pedro. Él entendió eso. Dice en 1 de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y no solamente lo entendió Pedro, Pablo también lo entendió. Efesios 2, verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No dice Pedro mismo, Jesucristo mismo. Y hermano, lo más maravilloso, lo más glorioso es que nadie puede poner otro fundamento. Nadie lo puede poner. Porque para poderlo poner se necesita que el muerto salga de la tumba con su propio poder. Eso era lo que le decía a un pastor de otra denominación, a un pastor en la iglesia. Le decía, oiga, ¿cómo hago yo para tener una iglesia de 1000? Ustedes tienen iglesias de 1000 y 2000. Yo no tengo sino 10. ¿Cómo hago para tener una iglesia de 1000? Para fundar mi propia iglesia. Yo quiero tener mi propia iglesia. El pastor le dijo, eso es muy sencillo. Yo, ¿verdad? Sí, es muy sencillo. Ya. Le voy a decir lo sencillo que es. Vean. Hágase crucificar. Que lo cuelguen en un madero, que le pongan una corona de espinas, que le traspasen las manos y los pies con unos clavos, que allí usted realmente muera y que de allí lo pongan en la tumba y a los 3 días se levanta con poder y gloria y puede construir su iglesia. Dijo, no, eso está muy difícil. Es que eso sí no se puede. Por eso el único que tiene iglesia se llama Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Mire, a veces nosotros decimos cosas que nos quedan muy grandes. Usted a veces oye decir, el pastor, mi iglesia es pequeña, mi iglesia es de tantos, mi iglesia es muy pobre, mi iglesia está en el campo. ¿Cuál mi iglesia? Si es que nosotros no tenemos iglesia. Tenemos una responsabilidad que Dios puso sobre nuestros hombros. Pero el único que tiene iglesia fue el que murió y resucitó por ella. ¡Aleluya! De resto nadie más tiene iglesia. Bendito su nombre. Y termino con esto, que la iglesia romana enseña que Pedro fue el primer papa de la iglesia en Roma. Que Pedro fue el primer papa o el primer jefe de la iglesia en Roma. Pero usted sabe dónde estaba la sede de la iglesia principal. En Jerusalén.
allí estaba la sede, no era en Roma, en Jerusalén. ¿Y quién era el pastor de la iglesia en Jerusalén? ¿Pedro? No, no era Pedro, ¿no? ¿Quién era? El pastor era Jacobo. Oiga, no era Pedro. Así que Pedro no fue el primer papa, no fue el primer pastor de la iglesia. El primer pastor, léalo en Hechos 15, de la sede principal, donde se llevó a cabo la primera asamblea de ministros. Porque eso de la asamblea de ministros no es cuestión que le pareció el consistorio. No. Eso es bíblico. La primera asamblea de ministros se llevó a cabo en Hechos capítulo 15. Después de mucha discusión, ¿quién es el que dice esto es así y así? El presidente, nadie más. Y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Así que el que determinó fue el presidente, que era Jacobo. Allí estaba Pedro, pero Pedro no fue el primer jefe, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén fue Jacobo. Ahora, Pedro nunca, consideró, como algunos dicen, ser el jefe de la iglesia. Él nunca se consideró como jefe supremo. Miremos solamente dos cositas. Primero, Pedro no permitió que la gente lo adorara. Oiga, que la gente se arrodillara y lo adorara. Él no permitió eso. Hechos 10, verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Han hecho eso los que dicen que son pontífices? No, no lo han hecho. Y por último, Pedro nunca profesó tener poder para perdonar pecados. Nunca lo hizo. Y leamos lo que sucedió con el brujo. Usted sabe que alguien, viendo las maravillas, los milagros que hacía Felipe, eso lo animó, eso lo llevó a creer. Fue una fe basada en milagros, y una fe basada en milagros no es una fe auténtica. Por eso no se convirtió. Pero cuando hizo lo que hizo, mire lo que le dijo Pedro. Hechos 8, 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ruega a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque es que Dios es el único que tiene poder, que tiene autoridad de perdonar pecados. Eso lo dijeron los mismos jefes religiosos. Ellos tuvieron que confesar cuando Cristo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ellos decían, pero ¿quién puede perdonar pecados? Y no solamente Dios. Vea que ellos saben que el único que perdona pecados se llama Dios.
¿Y cuántos de nosotros nos postramos ante un hombre de esos? Le confesamos nuestros pecados y nos dijeron, yo te perdono, hijo. Reza tantos Padre Nuestros, 20 o 30 Ave Marías y quedas perdonado. ¿Sí o no? Pero ya sabemos por este libro maravilloso que solamente uno, Jesucristo, puede perdonar pecados, nadie más. Esté en sus pies y démosle gracias a nuestro Dios por su gloriosa y eterna palabra. Señor Jesús, te damos gracias, amado Rey de la Gloria, por tu palabra maravillosa, por habernos sacado del engaño, del error, de las tinieblas y habernos trasladado al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias, Cristo maravilloso, gracias.